Dios bendiga a mis amados hermanos y hermanas en el Señor. En esta preciosa tarde del Señor, quiero compartirte sobre unos principios espirituales en nuestra relación con el Espíritu Santo, y obviamente todo esto basado en una perspectiva de la neuroteología cristiana. Y he querido compartirte esto. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Solo quiero reforzar por el tiempo que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo. El pasado miércoles te estaba compartiendo del potencial que el Señor ha puesto en nosotros dentro de la capacidad de la plasticidad cerebral para enfrentar los cambios y los desafíos que la vida nos presenta y con las que tenemos que lidiar. El Señor nos diseñó para los cambios y podemos responder de manera inteligente y guiada por el Espíritu Santo en todo lo que vayamos a hacer. Y precisamente por eso, hilado con el miércoles, es que quiero compartirte sobre estos principios espirituales en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y te leí hace unos cuantos meses atrás esta porción bíblica que hoy te repito y te leo, que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, que dice: y después de esto, el profeta está hablando de una serie de acontecimientos y dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto, derramaré, o sea, sin reservas, me desbordaré, derramaré sin medidas, derramaré, vertiré mi espíritu. El depósito de Dios, la esencia de Dios, su santidad, su conocimiento, su sabiduría, su consejo, su guianza, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y la palabra nos dice que allí en el aposento alto, como ascuas de fuego se aposentaron sobre las cabezas. Derramaré mi espíritu, conocimiento, ciencia, revelación, sabiduría, el contenido de la esencia de Dios a nivel cerebral, para que mi ser integral completo quedara impregnado de esa presencia divina del Espíritu Santo de Dios, comenzando con mis pensamientos, mis emociones, mis conductas, actitudes, acciones, comportamiento, todo mi entero ser, espíritu, alma y cuerpo fueran impregnados con el Espíritu Santo. Y profetizarán, se declararán esa palabra, enseñarán la palabra, aplicarán la palabra, el entendimiento, la revelación de la misma, el verbo, la acción, vuestros hijos, vuestras hijas, o sea, todas las generaciones, ancianos, ancianas, soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones, o sea, comprenderán la verdad de Dios revelada. Eso inició en el aposento alto. Y digo inició porque dice la misma palabra que hasta los días postreros, de generación en generación, a todos, no solamente para aquellos que estaban en el aposento alto, para todos, la palabra nos enseña que el Espíritu ha sido derramado. Entonces, de generación en generación impartimos esa llenura del Espíritu para que impacte de manera integral nuestras vidas, de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero todo se inicia ahí en la manera de pensar, como te hablé el pasado miércoles, ahí en el lugar donde la palabra nos enseña la manera en que pensamos, analizamos, es que ahí están las percepciones, ahí se da la dinámica, pensamientos, emociones, todo lo que es esa corteza cerebral, el sistema límbico, esa respuesta que hay sobre lo que yo veo, analizo, evalúo, percibo, y hay una respuesta. Eso conlleva, mis amados,
todo un proceso mucho más amplio. Pero simplemente quiero dejarte, porque estos principios espirituales en nuestra relación con el Espíritu, desde una óptica de la neuroteología cristiana, entonces te puedo compartir que los pensamientos que reciben la información, que es la revelación de Dios, de su palabra, sus pensamientos, propósitos, intenciones, las reciben mis pensamientos, y estos son marcados por sus promesas y se vuelven prominentes y trascendentales, envolviéndonos en un ambiente sublime y celestial. Su palabra, su revelación llega a través del lenguaje de los pensamientos. Ahí los recibo. Entonces, dado que esto ocurre precisamente en el cerebro, ese contenido de esa revelación es comunicado a través de las estructuras cerebrales, tales como la amígdala cerebral, que activa las emociones, el hipocampo, que guarda las memorias y el aprendizaje, el tálamo, que distribuye a todo el cerebro la actividad electroquímica que genera tales pensamientos, y el hipotálamo, que traduce toda esa actividad a procesos hormonales químicos para el resto de los órganos y las células. Toda esta dinámica se da en el sistema límbico, ahí en el cerebro. Ese sistema diseñado por Dios. Llega la revelación en contenido de información. Se crean las sinapsis, nuevas conexiones neuronales, como te expliqué el miércoles, y de ahí se va desencadenando toda esta complejidad que te acabo de mencionar y descifrar de manera simple. De la interacción de todo este proceso es que se fundamenta nuestro propio proceso espiritual. Todo está comprometido. La verdad de Dios fluye libremente en el cielo, en lo que llamamos cielo, en ese espacio. Y para que esa verdad fluya libremente en nosotros también, Dios tuvo que replicar algunos de los elementos del cielo en nuestro cerebro. En este sentido, pudiéramos decir que la corona de la creación es el cerebro humano, esa joya maravillosa, diseño supremo de Dios, soporte neurobiológico de su verdad, de su revelación, de sus intenciones, de su propósito. Mis amados, ese órgano biológico llamado cerebro, que es el soporte de todo el contenido de su espíritu y revelación de Dios, que es espiritual, pero lo procesamos entonces para que todo mi entero ser sea impregnado de esa información que es vida, y vida en abundancia, y medicina para mi cuerpo. Entonces el cerebro es el lugar físico donde se vincula el cielo y la tierra. Es el lugar físico donde fluye la verdad de Dios a nuestras vidas, afectando a través del sistema nervioso todo mi entero ser. Desde aquí, este centro de comando, todo el sistema nervioso se distribuye en todo mi cuerpo y fluye la verdad de Dios en toda dirección y en toda dimensión de manera espiritual, porque su verdad eterna es espiritual, y nuestra espiritualidad, unida, guiada, gobernada por el Espíritu Santo, aplica esa palabra en todo nuestro ser. En cuanto al Espíritu Santo, bajo la condición de nuestro reconocimiento de Dios, a nivel del lóbulo frontal, donde pensamos, analizamos, evaluamos, y por ahí pudiéramos mencionar
varias de esas capacidades superiores con las que Dios nos dotó para cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. Cuando reconocemos a Dios, el Espíritu Santo se proyecta a sí mismo a nuestro cerebro y todo nuestro entero ser. Y es a través de la corteza cerebral, por medio de ondas electromagnéticas generadas por las sinapsis bioeléctricas de las células nerviosas, en este caso astrocitos, para nombrarlos con propiedad, provocando una única transducción, que son múltiples estímulos que desplaza las propias ondas electromagnéticas de nuestros pensamientos. Esas nuevas ondas son asimiladas, recibidas, recogidas y almacenadas, convirtiéndolas en procesos químicos en el sistema límbico de cada uno de nosotros que recibimos esa verdad, y se transforman en experiencias trascendentales que cambian, modifican, y para eso la neuroplasticidad. Y gracias a las memorias que se guardan en nuestro hipocampo, que van registrando esas experiencias, esas vivencias que transforman al ser humano, de esas experiencias decisionales y sus efectos duraderos, podemos permanecer viviendo el nuevo nacimiento. Ahí se cumple la palabra. Todas las cosas viejas pasaron, yo estoy haciendo cosas nuevas. O sea, Él ha iniciado un proceso que nos lleva de gloria en gloria, transformándonos, moldeándonos y haciendo cosas nuevas todos los días en nuestra vida. A mayor revelación, madurez espiritual, vamos creciendo y se da esa experiencia de nuevas cosas en nuestra vida. Todo ese efecto crea nuevas conexiones celulares, nuevas conexiones que nos garantizan poder vivir el resto de nuestras vidas fundamentados, afirmados en las convicciones derivadas de esas experiencias profundas, íntimas con Dios, sustentadas, asistidas por la palabra de Dios, que es la revelación. Entonces, esas experiencias nos llevan a una relación más íntima con Dios, a una dependencia más con Dios, a una búsqueda de su dirección, de su consejo en medio del tiempo que estamos viviendo, ante las decisiones que tenemos que tomar como pueblo de Dios, más allá de ciudadanos de esta tierra, como pueblo de Dios y ciudadanos de su reino. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos ayude a mantenernos firmes precisamente en esas convicciones, en esas creencias, en esos principios cimentados en la palabra de Dios. Y más aún, que el Espíritu Santo guíe y lidere nuestras oraciones. Porque en nuestra relación con el Espíritu Santo necesitamos precisamente que Él nos guíe en la oración. Mire lo que dice la palabra. Asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo siempre guiará mi oración al cumplimiento del propósito y la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo guiará mi oración a la presencia del Padre Celestial
y responderá de acuerdo a su voluntad, su propósito, sus intenciones para este tiempo, y todo obrará en bien. Necesitamos al Espíritu Santo para llegar a ser, no hacer, sino ser en esencia todo lo que Dios quiere que seamos. Pero también nos ayudará para que podamos hacer todo lo que Él nos llamó a hacer en este tiempo. Yo te diría como a Esther, para este tiempo Dios cuenta con nosotros. Nuestra necesidad más profunda y urgente siempre debe ser tener experiencias profundas con el Espíritu Santo en nuestro tiempo de intimidad. No podemos ver al Espíritu Santo como un simple accesorio en nuestra vida cristiana. No, mi amado hermano, hay un principio fundamental que te quiero compartir. El grande propósito del Espíritu Santo es precisamente renovarnos continuamente hasta lograr transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, implantando la mente de Cristo en nosotros a través de cada pensamiento. Te repito, implantar la mente de Cristo en nosotros a través de cada pensamiento. Lo cierto es que llegamos a ser lo que contemplamos, es decir, mientras más tiempo a solas estemos con el Señor, más nos pareceremos a Él. El avance que uno logra en el aprendizaje espiritual lo determina la relación que tengamos precisamente con el Espíritu Santo. El tiempo que uno tarda en cumplir el propósito divino está directamente vinculado a la relación sostenida que tenemos con su Santo Espíritu. Nuestras oraciones van a reflejar si estamos viviendo sobre los principios básicos de nuestra relación con el Espíritu Santo. Si algo no cambia en mi vida a través de la oración, difícilmente cambiará algo fuera de mí. Mis oraciones, lo más que pueden producir en mí, es una clara perspectiva espiritual de la voluntad de Dios. La oración es en realidad un medio para yo poder presentarme ante la presencia de Dios. Es mediante la oración que podemos conocer la forma directa de la voluntad del Padre en nuestras vidas. Déjame decirte, los misterios y la verdad de Dios están escondidas en sus pensamientos. Por lo tanto, no necesitamos adivinar lo que Él tiene en sus pensamientos. Sencillamente el Espíritu Santo nos quiere revelar sus pensamientos. Pero para que el Espíritu Santo nos revele esas verdades, este debe convertirse en el todo de nuestra existencia. Mire bien lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 2. Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios,
para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu mismo, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y termina diciendo el apóstol Pablo: ¿quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirle? Pero nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo, que es regalo maravilloso de Dios para cada hijo de Él e hija de Él. La pregunta finalmente sería: ¿somos mayordomo del manejo de nuestros pensamientos? ¿Estamos preparando el terreno de nuestros pensamientos para que Dios encuentre espacio y así colocar su verdad, su revelación, sus estrategias para este tiempo? ¿Estamos nosotros preparando el terreno de nuestros pensamientos y haciendo espacio para que Él coloque lo que Él necesita traer para este tiempo, para nuestra generación? ¿Encuentra Dios preparado el terreno? Porque de lo contrario, deberíamos decirle: Señor, poda lo que tengas que podar, corta lo que tengas que cortar, arranca lo que tengas que arrancar. Haz barbecho en el terreno de nuestros pensamientos y trabaja surcando con tu palabra, con tu verdad, con tu consejo, con tu revelación. Coloca las estrategias, coloca tu consejo, coloca las palabras adecuadas que tengas que poner para saber responder en este tiempo. Las respuestas adecuadas para responder, para continuar enseñando y aplicando tu palabra en este tiempo. Estamos demostrando un sentido de percepción asertiva sobre los asuntos divinos a través de los pensamientos, porque si no, el llamado es, mis amados, a recuperar la percepción espiritual, que por estar tan influenciada por tanta información que los medios de comunicación han saturado esas capacidades, hagamos un alto y permitamos que Dios traiga una limpieza completa en el interior nuestro y prepare el terreno para seguir colocando sus verdades y su revelación para este tiempo. Así que oramos al Señor. Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Míranos, examínanos, sondéanos. Mira lo que hay en las profundidades de nuestro ser. Paséate por el terreno del inconsciente. Paséate por el terreno de nuestra conciencia. Paséate por todas las dimensiones y áreas internas profundas nuestras. Y saca a la luz todo lo que no esté en tu orden, Señor, ante tu presencia. Y ayúdanos ahí en esa intimidad, Señor, reconciliar con tu palabra, tus principios, tus verdades trascendentales, eternas, transformacionales, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras convicciones, Señor, en conductas y comportamientos. Que en este tiempo, Señor, haya coherencia entre lo que pensamos, creemos y conducimos en comportamiento. Que haya coherencia entre tu verdad en nosotros, lo que creemos y profesamos y lo que decidimos ante las urnas el día que nos toque decidir. Espíritu Santo, prepáranos y capacítanos y empodéranos,
Si en alguno hubiese mentes divididas, que pueda haber armonía de tu espíritu. Si en alguno hay pensamientos divididos, que en esta hora, Señor amado, tú traigas coherencia y armonices nuestros pensamientos, creencias, convicciones y nuestro espíritu alineado al tuyo. En el nombre de Jesús oramos, y para la gloria de tu nombre así haremos. Así nos ayudes tú. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén, Señor.